Mi nombre es Johannes Ramírez y les voy a hablar sobre el texto de Juan Carlos Mieses, Las Palomas de la Guerra. El autor nos muestra las memorias de Nicolás, quien se vio involucrado en la Guerra de Abril sin libertad de elección, más por miedo y sin saber qué era y el propósito de la misma. Nos presenta la soledad al recordar, después de 40 años, los seres perdidos, lo cobarde que se puede ser en ciertas situaciones y la crudeza de vivir en una época de guerra y opresión. Alejarse del lugar de los hechos no borra lo que ahí pasó. Nos da evidencia a través del amor no correspondido de Nicolás hacia Elisa, la confusión, la muerte, el dolor y otras cosas que pasaron las personas que vivieron durante ese periodo en República Dominicana. Es una novela que trata el tema de la Guerra de Abril utilizando un amor imposible que vivió esa etapa, narrada en segunda persona como una diacronía. Los sentimientos que más se pueden notar en ella son el miedo, la confusión, el dolor y la soledad. El autor utilizó elementos de la naturaleza para describir algunos actos, como por ejemplo la lengua de un perro, el verde de las hojas, etc. Vimos recursos como la anáfora, durante la repetición de la palabra no pudieron, y símil como el tamarindo abría sus ramas como un cansado y verde pajarraco. Otro ejemplo, el verde de los árboles, el oro del sol. En un análisis hermenéutico tenemos que el tema es la Guerra de Abril como una falsa promesa de libertad. La intención del autor es una crítica social a ese periodo. El término clave, Guerra de Abril. ¿A quién se dirige el autor y por qué? Se dirige al público dominicano para que conozcamos a través de la historia de uno de nosotros la realidad vivida durante ese periodo, que hubo mucha confusión, mucha muerte y que incluso hay cosas que todavía no están claras. Muy buenas tardes, maestra Fari, estimados compañeros. Mi nombre es Sheila Mari Peña Sebastián y yo les estaré hablando acerca de el análisis literario utilizando el método hermenéutico aplicado a la obra Los Amantes de Abril del autor Manuel Matos Moquete. Dicha obra fue publicada en agosto del 2004 y representa gran importancia al momento de hablar acerca de la Guerra de Abril. Matos Moquete utiliza Los Amantes de Abril como una manera de conocer el contexto histórico y político y social, sobre todo, por lo que atravesaba nuestro país durante dicho lapso en el 1965. Sabemos que la Guerra de Abril corresponde a uno de los hechos más trascendentales de la historia dominicana, teniendo en cuenta que la intención que el autor posee al escribir dicha obra es utilizando elementos naturales, elementos de belleza, retóricos, para poder explicarnos a través de una historia de dos amantes que quedó marcada por la Guerra de Abril. Margot es una chica recién graduada de la carrera de enfermería que se ve predominada por un amor hacia un constitucionalista llamado Efraín. Fruto de este amor pasional surge una criatura en el vientre de Margot, pero Efraín va a la guerra y no retorna. Margot lo busca en todas partes del país y se une a los bandos constitucionalistas y comunistas con el objetivo de buscar a su amado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante este periodo ella simplemente escuchaba rumores de hombres muertos, mártires, que habían dado su vida por la libertad de nuestro país, por el regreso de la democracia. Matos Moquete
como concepto clave utiliza la palabra guerra. Había una guerra interna en Margot porque ella sentía la ilusión de encontrar a su amor. No obstante, sabía que las posibilidades o probabilidades de que éste estuviera vivo eran muy ínfimas, pero ella se atrevió simplemente por aquella criatura denominada Abril que ella llevaba en su vientre. Hay que tener en cuenta y en consideración que Matos Moquete es uno de los historiadores más importantes de la República Dominicana y sus obras se ven predominadas por los datos verídicos y comprobables que se introducen en sus escritos. Margot se unió al bando constitucionalista y esta simplemente se hizo partícipe de la guerra de 1965 y el autor utiliza a Margot como un guía para mostrarnos la realidad social y política de la época, porque necesitábamos un personaje que nos contara desde un punto de vista empírico lo sucedido en dicho periodo. Es imprescindible considerar que nosotros como dominicanos debemos leer Los Amantes de Abril, porque lo que comenzó como una búsqueda de un amor pasional terminó con la resolución de una guerra que parecía sin fin. Dos bandos se disputaban el poder, se disputaban la democracia y como siempre, el bando constitucionalista hizo todo lo posible para que nuestra nación quedara en libertad. Es imprescindible tener en cuenta que al final Margot no volvió a encontrar a su amor, no volvió a conocer la libertad al junto de su amado. Sin embargo, ella se regocijó y sabía que había trabajado, que había luchado para que Abril, su hija, su descendencia, pudiera decir que vivía en una nación libre e independiente. Esta obra literaria corresponde al género narrativo, es una novela y cuenta paso a paso cómo el país se iba deteriorando a nivel social, el hambre, las huelgas, la falta de educación, la apertura de situaciones adversas que nos dividían como dominicanos en dos partes. Aquellos que buscaban sus intereses particulares y los que buscaban el beneficio del país. Y todavía en nuestros tiempos esta es nuestra realidad. Entonces, eso es lo que constituye la obra Los Amantes de Abril. Simplemente una obra literaria donde Matos Moquete utiliza la belleza, la estética, las comparaciones con la naturaleza para poder describir la situación que se vivía durante la guerra del 24 de abril de 1965.